Pero bueno, siempre hay algo nuevo para ver. Los números siempre han sido algo interesante a tener en cuenta desde muchos puntos de vista. Hoy la sociedad, es decir, nos manejamos con números todos, ¿no? Es decir, recién estábamos hablando de números, facturas y todo lo demás. Así que sabemos positivamente que cumplen un papel importante desde el punto de vista social, ¿no es cierto? La sociedad en la cual nos desenvolvemos. Pero también es cierto que cuando hablamos de números desde el punto de vista de lo que simbolizan esotéricamente hablando, de las ciencias ocultas o de las simbologías que representaban a las culturas antiguas, a los pueblos, a las culturas que manejaban un conocimiento que quizás no es tan común hoy en día poder acceder. Ellos tenían en el número, obviamente por una cuestión lógica y natural, porque era parte que utilizaban para el comercio también. Pero aparte de eso, es decir, los estudiosos o los chamanes o los investigadores de las ciencias ocultas descubren que el número en sí tiene una vibración, tiene una fuerza, tiene una energía, una particularidad muy especial en cuanto a cómo influye en nosotros. Obviamente primero desde el punto de vista de nuestra mente, después de nuestra emoción, después de nuestra psicología, para verdaderamente darse cuenta, o se daban cuenta, que el número tenía una vibración. De la misma manera que tiene los astros influencia sobre el planeta, lo mismo que tiene influencia las distintas constelaciones, como hablamos desde el punto de vista de los astros. De la misma manera que, por ejemplo, para ser más concretos y de forma natural, tiene, por ejemplo, el astro más cercano, que es la Luna, cuanto al planeta desde el punto de vista de la naturaleza, y también desde el punto de vista de nuestra psicología, de nuestra mente. De hecho, eso lo conocemos porque sabemos cuánta influencia tienen las distintas fases de la Luna, ¿no es cierto? Creciente, menguante, nueva, luna llena, es decir, y uno se puede dar cuenta que eso marca una tendencia, un aspecto relacionado a nuestros estados psicológicos, estados mentales. Es lo mismo que hablamos cuando hablamos de los símbolos, de los signos, a través de la astrología, ¿no? Bueno, resulta que los números siempre fueron cuestión de estudio en estas culturas antiguas. Y uno de los principales, quizás exponentes desde el punto de vista del estudio de los números fue Pitágoras. Nosotros lo conocemos a Pitágoras, o lo más común que se lo conoce a Pitágoras por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Por lo que ha dejado para las matemáticas. Pero también tenemos que entender que en esa época, cuando existió Pitágoras, él fundó una escuela iniciática, una escuela de misterios, una escuela espiritual. Y obviamente todo eso basado en los números, en la vibración y en la influencia que tenían los números, es decir, en nuestra vida, y sobre todo desde el punto de vista espiritual. Entonces, como dice ahí, el número es la esencia y el principio de todas las cosas. El otro día hablábamos de las distintas dimensiones que existían en la naturaleza. Y cuando quien ha investigado la existencia de esas investigaciones, con esas facultades internas que todos nosotros tenemos, llegan a la esencia o a la base, al mundo causal, que es la sexta dimensión, donde está el origen y la causa de todo, se encuentra que lo que existe allí son números. O sea, en un mundo tan espiritual como es un mundo de una sexta dimensión, que para nosotros podríamos decir es algo casi imposible de llegar a describir, resulta que quienes, los maestros o seres que han logrado conectarse con ese aspecto, encuentran allí todos números, e incluso, dice Pitágoras, son las matemáticas. O sea que la espiritualidad, Dios, tiene una relación directa. Es más, Pitágoras dice que meditando en una forma matemática uno puede conectarse con su ser, Dios. O sea, ¿desde qué punto de vista el número tiene una relación tan importante en nuestro mundo, en nuestro aspecto espiritual interno?
Como decíamos, en ese mundo causal, en ese mundo de la sexta dimensión, todo se reduce a números. O sea, si uno ve algo que nosotros vemos en el físico, como esta silla, en el mundo causal de la sexta dimensión, podríamos descubrir que esta silla tiene millones de átomos. Podríamos ver los millones de átomos que tiene. Podríamos darnos cuenta del tiempo que existe, todo en números. Obviamente eso llamó la atención. Y como decíamos, las distintas culturas se han estudiado. ¿Sí? Y la numerología, o sea, la ciencia de los números, hay que entenderla desde distintos lugares, de distintas civilizaciones, de distintas culturas. Como vemos allí, cada pueblo, cada civilización tenía su forma de utilizar símbolos para manejar esos números. Los más conocidos por nosotros son los números arábigos, que son los que nosotros utilizamos, o los romanos. Y, por ejemplo, allí vemos a los mayas. Los mayas tenían una numeración muy interesante, porque ellos fueron los primeros que introdujeron el número 0 dentro de lo que es la numerología. Antes no se usaba el número 0. Los mayas, por ejemplo, tienen, como allí ven, tenían 1, 2, 3 y 5, y después reemplazaban el 5 por una raya, y así sucesivamente. Tenían el 6, que era una raya y un punto, ¿cierto? Y así iban sumando. Ellos tenían la numerología dividida de a 5. Entonces, por ejemplo, ellos tienen sus formas ellos tenían su forma de interpretar o de dividir las etapas del año en distintas etapas. Épocas que se dedican a la siembra, épocas que se dedican al comercio, épocas que se dedican a otros aspectos. Entonces dividían o sea, como nosotros dividimos los 365 días del año, que ellos los dividían en distintas etapas de acuerdo a lo que ellos hacían, ¿cierto? Ellos fueron uno de los más importantes pueblos que introdujeron aspectos relacionados a una numerología. Como decíamos, introdujeron lo que es el número 0 como un aspecto muy trascendental, porque a partir de allí podían llevar esos números a una forma más completa. Bueno, antes de entrar a ver ese pequeño relato que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, como para nosotros interiorizarnos cuál es la vibración de cada número, porque eso es importante conocer y comprender. Desde el punto de vista de que si nosotros sabemos que un número, como decíamos, tiene una vibración, una fuerza, una energía, una influencia directa sobre nosotros, lo más importante para saber dentro de lo que es esta ciencia de la numerología es saber qué vibración tiene cada uno de los números. Nosotros lo que nos vamos a remitir es simplemente a estudiar los números desde el punto de vista del sistema arábigo, lo que nosotros conocemos, el sistema decimal, ¿cierto? Que se utilizan los números del 1 al 9, obviamente también se utiliza el 0, pero el 0 no tiene una influencia directa desde el punto de vista de una vibración, ya que lo confluye, lo une todo, ¿cierto? El 0 sería el principio y el final. Pero antes de entrar de lleno en eso, también queríamos ver, y ya lo hemos visto en otras oportunidades, que si nosotros hablamos de números, de vibraciones, de energías que tienen que ver con estos números, existen dos números que son muy importantes, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, por eso no voy a entender mucho porque ustedes ya lo han escuchado, que son el número 3 y el número 7. Recuerdan ustedes donde hablábamos que esos números tienen una connotación en todo lo creado. Hablábamos del número 3 como un número creador, un número del principio de la creación, a través de cómo se nombra, por ejemplo, las distintas religiones con los distintos nombres. Decíamos en el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los egipcios, Osiris y Sisiábalos, en la cábala hebrea, Keter, Chomar y Binah, y así sucesivamente podemos remitirnos a muchas culturas, civilizaciones y religiones, y todos hablan de un número 3 como un número interesante, como un número de creación, un número de principio, de comienzo de la creación. Es decir, porque dice que en el principio era Dios, y en el principio era el Verbo, y a través del Verbo todo fue creado, y ahí habla de las tres fuerzas del Padre, Hijo y Espíritu Santo como un principio creador. Entonces encontramos nosotros que la naturaleza también, por ejemplo, claro, la luz decíamos que nos alumbra con un color positivo y un color negativo, y la lamparita, que sería esta tercera fuerza, la cual nos permite que nosotros tengamos una luz que nos ilumine. O la creación de una vida, un hombre y una mujer, más una tercera fuerza, que es la unión de los dos, ¿no es cierto? Da como
consecuencia de una creación de una criatura, de un bebé, de una vida, ¿cierto? Entonces el número 3 lo encontramos en la naturaleza como un aspecto interesante para estudiar y profundizar. Pero ese número 3, de hecho el número 3 en las antiguas culturas era llamada la ley del teatma sicano, esa es la ley de la creación, la ley del principio y origen de la vida. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de cómo el número tiene una connotación importante en las distintas culturas, civilizaciones y hechos concretos de nuestra vida. Y no nos podemos olvidar de otro número también, con una particularidad muy interesante, que es el número 7, donde decíamos que claro ejemplo tenemos a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, con muchos ejemplos donde el número 7 está marcando un aspecto relacionado al orden, al equilibrio, a la armonía de la creación que se ha dado a través del 7. Tal es así que el número 7 era llamado también la ley del 7, y también tenía un nombre como el sagrado Hepta para Parashinó, es decir, el 7 formaba de alguna manera un aspecto interesante dentro de la creación, dándole a la creación un aspecto más de orden, un aspecto más espiritual. Decíamos ejemplos claros que los tenemos como los 7 días de la semana, los 7 colores principales primarios, o las 7 notas musicales, y el 7 repitiéndose en toda la creación. Es decir, eso es un ejemplo que no nos podemos olvidar, y no podemos decir que, el número, será cierto esto de que el número tiene una vibración y una fuerza. Es concreto, ha sido estudiado y lo tenemos en nuestro diario vivir a la vista, ¿no es cierto? Entonces decíamos que para introducirnos en lo que es verdaderamente la numerología, la ciencia de la numerología, el estudio de los números y la influencia que esos números tienen en nuestra vida, tenemos que saber que cada número tiene una vibración, tiene una fuerza, tiene una particularidad. Entonces es una pequeña historia, ¿no es cierto?, que siempre hacemos, que no es algo real, ¿no es cierto?, pero de alguna manera nos permite a nosotros darnos cuenta cuál es la vibración de cada número. En esa... para atrás. En esa pequeña historia dice que Dios crea al hombre, ¿no es cierto? El hombre es creado y puesto en el planeta Tierra. Pero el hombre es creado y está solo, con todo lo que está alrededor. Solo, absolutamente solo. Ustedes imagínense a una persona sola en un lugar, no tiene nadie. Esa persona tiene que valerse por sí misma, tiene que tener decisión, tiene que tener coraje, tiene que tener capacidad de ser una capacidad de emprendedor, como se dice, de llevar adelante las cosas. Tiene que tener la libre iniciativa de decidir qué es lo que va a hacer en cada día de su vida. Porque no solo, no tiene nadie. Entonces, el número 1, como dice allí, representa la unidad al principio, al inicio, por lo tanto es individualista, independiente y decidido. Por lo común es primero en toda acción, creador pues líder por naturaleza. Eso nos da, esa historia nos cuenta que el hombre estaba solo así, sí, esa verdad. Obviamente, como todo número tiene su vibración positiva y tiene su vibración negativa. Que en realidad la vibración es una del número. La particularidad de que si es positiva o es negativa tiene que ver con nosotros, con los estados internos. Porque el número tiene una vibración, tiene una fuerza. Ustedes imagínense que nosotros vamos a un lugar y hay una fuerza determinada, ¿cierto? Una fuerza que nos da ganas de hacer cosas. Pero si nuestro estado psicológico es negativo, esas cosas que vamos a hacer van a ser negativas. ¿Se entiende? O sea, por eso ese número, esa característica de fuerza, de individualidad, si se convierte en aspecto negativo por nuestros estados psicológicos, nos convertimos en una persona déspota, egoísta, egocéntrica, perezoso, cínico, soñador, inseguro y el evasor de las responsabilidades. Como dice. O sea, hay que entender que la vibración del número no hay que nosotros nos va a dar una especial particularidad, por ejemplo, de ser la persona que lleva adelante las cosas. Porque depende de nuestro estado interno, podemos llevar adelante las cosas siendo así. Tenemos un número 1 dentro del estudio de la vibración, de ser una persona idealista, que
comience cosas, pero también si nosotros estamos en el estado psicológico negativo, vamos a ser muy egoístas, vamos a aguantar todo, somos egoístas, no queremos que nadie se entere, queremos hacer todo sobre el cuerpo, ¿se entiende? Somos el libro que creemos somos. Claro, exactamente. Esa es la particularidad del número 1, ¿sí? Ahora dice que la historia cuenta de esta manera. A ese hombre que estaba solo, Dios le puso una compañía. ¿Cierto? El hombre y la mujer. Obviamente, ahí nace la vibración del número 2. Bueno, acá por ejemplo tenemos algo que no lo vamos a ver ahora, porque en realidad los números, cuando hablamos de numerología, no nos podemos olvidar del tarot y de la cábala. Pero bueno, no es el estudio de hoy, no lo vamos a hacer, porque en realidad, es decir, son ciencias que van acompañadas, no podemos desligarlas. Entonces es importante entender que cuando hacemos un análisis numerológico tenemos que también tener conocimiento de tarot y conocimiento de cábala. Pero, es decir, nosotros hoy nos vamos a introducir en el principio de la vibración de los números, que es el principio del impulso, que obviamente tendríamos que seguir viendo los otros aspectos. Bueno, que más adelante lo iremos a hacer. Entonces dice que ese hombre tuvo a su esposa, su compañera, y nace la vibración del número 2. Obviamente si el número 1 es el decidido que va adelante, el número 2 es el que te acompaña. O sea, nunca el número 2 o la vibración del número 2 sería una vibración de empuje, de llevar adelante las cosas, sino más bien de ser el diplomático, el que ayude, el que contenga. Esa es la vibración del número 2, es el que contiene, el que lo frena un poco. Encontramos al número 1 con una decisión para adelante, pero a veces para no convertirse en egoísta, en déspota, en orgulloso, si tiene a alguien que lo frene un poco, ¿no es cierto? Entonces ahí está la vibración del número 2. Como dice allí el número 2, la representa la naturaleza dual, el día y la noche, lo positivo y lo negativo, el arriba y el abajo, lo lejos y lo cerca. Ilustra el principio femenino de la receptividad, la paciencia, el cooperativismo, por lo que confiere una gran capacidad de ver dos lados de una situación, sirviendo de punto de equilibrio de las fuerzas opuestas, siendo un excelente árbitro y pacificador. Sobre todo eso, ser una persona diplomática, pacificadora, equilibrada. Obviamente vemos la parte negativa. Si una persona se deja influenciar por sus estados internos, ¿cierto? O si una persona tiene sus aspectos relacionados, como dice allí, a la timidez, a la sensualidad, a la falta de confianza. Es decir, obviamente esa vibración del número 2 le da esa característica negativa. Por eso la vibración del número 2, cuando analizamos a una persona que tiene esa vibración, si nosotros hablamos de influencia del número, pero después vamos a ver que esa influencia del número se puede estar combinada en nuestra personalidad, en nuestro destino, en nuestros anhelos internos, y eso ya es un análisis que lo vamos a ir haciendo con nuestro nombre, y eso nos va a poder dar una idea y una ayuda para poder entender mucho de nuestros estados psicológicos y muchas de nuestras formas de encarar aspectos de nuestra vida, de acuerdo a nuestros estados. Ustedes imagínense, con lo poquito que vimos ahora, a una persona que dé cierta característica de vibración del número 1 por su análisis numerológico, va a ser una persona que tenga esa capacidad de llevar adelante cosas. ¿Sí? Entonces es bueno que uno sepa eso para poder, de hecho lo vamos a conocer y comprender, porque cada uno de nosotros sabe más o menos cómo es. Pero también es importante saber sus aspectos negativos, porque podemos caer en eso. Por eso dentro del conocimiento gnóstico, uno de los pautas fundamentales del conocimiento, de la sabiduría, habla del trabajo sobre uno mismo para eliminar esos aspectos negativos que existen en nosotros. Si nosotros pretendemos verdaderamente ser los artífices de nuestra existencia de una forma correcta, ser quienes manejemos las circunstancias de nuestra vida de una forma equilibrada, obviamente tenemos que eliminar esos aspectos negativos que nosotros se desenvuelven, porque obviamente si no caemos con esas influencias cósmicas, como por ejemplo los números, los astros, que aunque no nos demos cuenta, nos manejan muchos aspectos de nuestra vida, pero no por esa influencia en sí, sino por lo que nosotros tenemos dentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros tenemos dentro
muchas virtudes, muchos aspectos positivos, muchas vibraciones y fuerzas loables, muchas partes de Dios, pero también tenemos de la otra. Porque nadie de nosotros puede negar que tiene aspectos relacionados a esos 7 pecados capitales, la ira, el orgullo, la pereza, la envidia. No en ese, podríamos decir, esa escala superior, decir, bueno, soy una persona totalmente iracunda, imposible, ¿cierto? Pero puede ser que por ahí tengamos pequeños destellos de que en algún momento nos manejamos con ira o con desprecio. Que obviamente cuando uno empieza a trabajar y observarse sobre sí mismo, empieza a definir. Entonces, está bueno saber las vibraciones de las astrologías, de los números, qué sé yo, si uno hace un estudio del tarot, qué nos marca, o de una carta astral, o de un montón de cosas. Pero eso no nos sirve absolutamente de nada si nosotros no entendemos y comprendemos que muchas de esas fuerzas negativas que hacen que nosotros nos manejemos de una o de otra manera están dentro de nosotros. Por eso, como decíamos siempre cuando vamos en la primera conferencia de Gnosis, decimos que el antiguo templo de Delfos, en la antigua Grecia, decía en su fortificio: Homo Deus, hombre, conócete a ti mismo. Y después decía: y conocerás el universo, Dios. O sea, todo pasa por conocernos nosotros mismos, pero siendo sincero. Entonces, esa es la característica de vibración del número 2. Dice que ese hombre y esa mujer que ya estaban en esa creación, en ese planeta, allí ya uno con una fuerza y otro con otra. Es decir, obviamente después surge en la criatura, un hombre y una mujer, van a tener una descendencia. Entonces surge la vibración del número 3. O sea, esto nos explica la vibración del número 3. Bueno, esto lo pasamos, porque también, como decíamos, más adelante lo vamos a estudiar. Y el número 3 es una cifra mágica que ya hemos visto. Nos recuerda el número 3 de la creación, 3 fuerzas para crear. Por eso el número 3 tiene esa vibración. Por eso el hijo, la creación de ese hombre y esa mujer, está representando la fuerza del número 3. Como lo hemos expresado anteriormente, pero para fines numerológicos representa la creación, la gran aventura, la juventud eterna, el placer y la belleza. Por estar dotado de una imaginación sin límite, la elocuencia, la redacción y la actuación se transforman en sus talentos naturales, que en exceso pueden convertirlo en un charlatán, en un soñador empedernido e impráctico que desperdicia su talento, volcándolo hacia todas las direcciones, siendo incapaz de completar su proyecto. El número 3 marca una tendencia de ser una persona creadora, que es concreta, un artista, un escritor, ¿cierto? Un músico que interprete, no que solamente interpreta, sino que crea obras de arte, ¿cierto? Que crea música. Marca esa fuerza. Obviamente, siguiendo la historia, dice que ese hombre, esa mujer y su hijo después necesitaron un lugar donde guarecerse, no tenían una casa, estaban ahí. Entonces surge la vibración. En esa historia nos cuenta la vibración del número 4. Ustedes imagínense cómo determinan una casa: 4 paredes. ¿Sí? Bueno, fíjate la vibración del número 4, es algo concreto, real. Esa es la vibración. El 4 es algo que representa, fíjense ustedes, que nosotros, por ser parte de la creación, de la naturaleza en que vivimos, ¿cuántos elementos encontramos en la naturaleza? Tierra, agua, aire, fuego. 4 elementos que son parte constitutiva de la naturaleza. La vibración del número 4 representa allí a la naturaleza, la estabilidad, la casa, la tierra. El pie firme, es seguro, estable, confiado, práctico. Se le vincula al sentido común la estabilidad y la firmeza. Estas características llevadas al extremo los convierten en individuos tercos, intransigentes, costumbristas y en algunos casos monótonos y aburridos. O también perezosos. Una persona que se deja llevar por esa influencia del 4, que tiene pereza dentro de sí, es decir, obviamente va a ser una persona que no se va a mover, va a estar ahí y no lo mueve ni con una trepadora. ¿Cierto? Entonces, esa es la característica del número 4. Obviamente, dicen que ese hombre, esa mujer y esa criatura que usa su casa, entonces después tiene la posibilidad de salir a recorrer, a investigar, a moverse, a no estar quieto, porque
ya tenía un lugar donde poder volver, que era su casa. Pero ese hombre tenía que ver, investigar por alrededor. Entonces, la vibración del número 5 nos da la característica de una persona libre, una persona que busca, una persona que viaja, una persona que no está quieta. El 5 es algo en movimiento constante. Dentro de la gnosis, ustedes han visto, pero no solamente dentro de la gnosis, una estrella de 5 puntas. Estrella de 5 puntas, que no es el celo de Salomón, no es la estrella de David, que tiene 6 puntas. La estrella de 5 puntas está representando al hombre en esta posición, con todos sus extremos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, es el hombre en evolución, por eso una estrella que está con la punta hacia arriba es un hombre que tiene la cabeza hacia arriba, que está evolucionando. Es el famoso hombre de Da Vinci, una imagen. ¿Verdad? En cambio, si ese hombre está cabeza abajo, ustedes van a ver en algún momento una estrella de 5 puntas con el vértice hacia abajo, ese hombre está cabeza abajo, es un hombre que está en caída, está en plena evolución. Son las dos acepciones de esa estrella de 5 puntas. Por eso decíamos que los símbolos, igual que los números, marcan una influencia también en nosotros. Entonces, el número 5, como dice así, representa la libertad, la expansión en todos los aspectos, la elocuencia, la aventura, la versatilidad, los viajes, los cambios, la curiosidad, los nuevos amigos, los intercambios. Pero, a veces, la impulsividad lo lleva a realizar las cosas según el momento, sin pensar, tomando riesgo innecesario. En lo económico le gusta especular, aprovechando cualquier dinero que disponga. Si esta actividad se torna compulsiva, es propenso a tener grandes altibajos financieros. Imagínense una persona, el número 4 le daría a una persona que es más estable, que ahorraría, ¿sí? Que cuidaría la plata, que tomaría decisiones más conservadoras. Pero el número 5 es capaz de derrocha, ¿sí? Esa es la vibración. El número 5 le da la vibración de moverse, de estar, de no quedarse quieto, de no guardar. Esa es la fuerza del número 5. ¿Sí? Entonces imagínense que después ese hombre y esa mujer y ese niño, que ya tenían su casa, que ya salieron a investigar, ya habían realmente descubierto un montón de cosas. Entonces necesitaron reforzar algo en su vida, que es el hogar. Pero no el hogar desde un punto de vista como la casa, con 4 paredes, sino el hogar desde el punto de vista de lo emocional, de lo sentimental. Entonces surge la vibración del número 6, que se relaciona con el amor familiar, las compañías, los amigos, la camaradería, el servicio comunitario, los ambientes bellos, agradables, familiares. La soledad le resulta incómoda a este número, por ser un número dedicado a la familia. Tiende a ser tolerante y benévolo. Los defectos más sobresalientes en este número son el conformismo, lo rutinario y a veces la falta de autocrítica. Es decir, el número 6, la vibración especial, porque de última también cuando hablamos de un pequeño, introduciéndonos, por ejemplo, al tarot, el número 6 está representando dentro del tarot la indecisión, pero también está representando una fuerza del alma. Y el alma, la conquista de nuestra alma, la conquista del alma del ser humano, tiene que ver con esa parte emocional, con esa parte sentimental, con los puros sentimientos, con esa parte relacionada al amor que se desarrolla, ¿no es cierto?, en nuestra vida, y eso nos da la posibilidad a nosotros a conectarnos con esa alma, con esa parte espiritual de nosotros. Pues la vibración del 6 tiene esa conectación. Un punto que nos marca, un símbolo que nos marca a nosotros esas fuerzas relacionadas al alma, es, como decíamos, la estrella de 6 puntas, el celo de Salomón, donde son 2 triángulos. Para ustedes, 6 puntas, lo hacemos con 2 triángulos. Es un triángulo hacia arriba con el vértice hacia arriba, otro triángulo con el vértice hacia abajo. Es decir, el equilibrio logrado por las 3 fuerzas. Un triángulo tiene 3 fuerzas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también son fuerzas equilibrantes. Todo en la creación tiene dual. Existen las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero si esas fuerzas del bien y del mal están equilibradas, están, es decir, sostenidas por una fuerza superior, que es una fuerza de la justicia con el equilibrio, entonces es la posibilidad de conquistar ese alma. Entonces la vibración del 6, la fuerza vibración del número 6, es esa. Ahí lo vemos, el arcano número 6
que es la indecisión. Ahí encontramos a un iniciado que está... ¿Vieron cuando nosotros sentíamos los dibujitos de que íbamos a hacer algo? Estaba la conciencia, estaba el diablito, y nosotros no sabíamos qué hacer. Bueno, esa es la personalización. Que generalmente uno tiene la posibilidad, de hacer las cosas correctas, que sería la de este lado, ¿no es cierto? Nuestra conciencia. Pero generalmente nosotros estamos mirando siempre al diablito, que es el que nos tienta, que tiene esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces esa es la indecisión. Y la segunda decisión que nosotros tomemos es la posibilidad y la capacidad de poder hacer las cosas correctamente. Y la conquista de ese alma que tiene representación del 6. Dicen que ese hombre, esa mujer que habían tenido, su criatura, que tenían su casa, que tenían la posibilidad de investigar, que tenían la posibilidad de desarrollar el hogar, desarrollando ese amor interno, ¿cierto? Tuvieron la posibilidad de buscar o trabajar con ese otro número mágico por excelencia que es el número 7, igual hoy hablamos del número 7, ¿cierto? El número 7 con esa vibración del orden, del equilibrio. Y como dice así, el número 7 es otro de los números mágicos por excelencia relacionados, como ya dijimos, con los 7 días de la semana, los 7 planetas, las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 colores de prima, las 7 notas musicales, por lo que se relaciona con el orden, el equilibrio y por ende con un pensamiento profundo. Es el número del aprendizaje permanente, se inclina hacia lo espiritual y filosófico, especialmente a la metafísica, por esa vibración que tiene el número 7. O sea, esa es la particularidad del número 7, pero también vemos la parte negativa. Los defectos más sobresalientes son perfeccionistas, llegando a la intolerancia, introvertidos, razonativos y desconfiados. Es decir, ustedes imaginan, si esa fuerza del equilibrio, la armonía y el orden lo llevamos desde el punto de vista negativo, obviamente no van a ser personas que, es decir, si esa vibración no corresponde de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, quizás personas que busquemos esa perfección más allá de lo que puede existir como perfección. Y obviamente a veces, si nosotros somos muy perfeccionistas, nos tornamos intolerantes, introvertidos, etc. Dicen entonces que en esta pequeña historia, para contar las vibraciones de los números, que a partir de allí ese hombre y esa mujer que ya tenían su hogar establecido, que ya habían viajado, investigado con el número 5, que ya tenían el hogar armado a través de ese 6, de la vibración del 6, y después la conquista y el orden desde el punto de vista espiritual y interno a través del número 7, es decir, tuvieron que reforzar desde el punto de vista todo lo relacionado a la parte económica. Pero obviamente cuando nos encontramos con el número 8, con esa vibración de fíjense que el número 4 era la estabilidad, la casa, pero el número 8 es algo más, que es algo de la conquista, en algo superior desde el punto de vista de lo material, de lo económico. Pero para lograr eso, tenemos que entender que el número 8 tiene una relación directa con la justicia. Dentro del tarot, el 8 es la justicia. Fíjense ustedes, nosotros para poder, imagínense cualquiera de nosotros, para poder lograr tener determinado tipo de bienes económicos, materiales, tiene que ser una persona que esté equilibradamente trabajando. Si nosotros que tenemos algo económico, material, obviamente, utilizando artilugios que están en contra con el movimiento de otra persona, como la corrupción y un montón de cosas, obviamente existe una justicia terrestre que nos puede no castigar, dudosa, no fuerte, pero existe una justicia divina que esa no se escapa nada, ¿sí? Entonces, cuando las cosas están mal habidas, quizás en el plano físico nosotros lo vamos a subir en una consecuencia, porque como decíamos, incluso la justicia terrestre está corrupta. Pero, internamente, hay algo mucho más importante que la justicia cósmica. Entonces, fíjense qué relación tiene los logros con la justicia. Por eso el número 8 tiene esa vibración. El número 8 representa el infinito, por ende la justicia cósmica. En el número 8 la suerte no existe y todo lo que se consiga será a través del duro trabajo. El interés primordial del número 8 es más por el éxito financiero que por la realización espiritual. Los defectos que se relacionan con el número son inestabilidad en lo laboral, sobrevaloración de sus actitudes y materialismo. Obviamente todo esto, cuando una persona es influenciada
no más, pero convertirnos en personas totales, no nos pensar nada. ¿Cuál es la obligación número 8? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta relacionado a esa vibración del número 8. Entonces dice que ese hombre, esa mujer, ese niño, ya habían formado el hogar, ya habían salido a investigar, ya habían desarrollado el 7 o el alma, el 6, el 8 conquista, ya, o económico, ya tenían vida. Entonces lo único que le queda es una persona que se dedique a ayudar, a ser humanitario, a hacer una vida introspectiva, lo lleve hacia adentro, pero que también eso que está trabajando lo vuelve. Entonces surge la vibración del número 9. La vibración del número 9, pasamos lo del... paréntesis y volvemos un cachito atrás. Ese es el que decía hoy que el tarot representa la justicia, el número 8. Y la justicia tiene que ver, como dice así, con las pruebas y dolores. Es decir, si nosotros violamos la justicia cósmica, surge lo que, por ejemplo, la Biblia dice las pruebas de Job. Cuando ustedes señalan leyendo la Biblia, Job fue sometido a un montón de pruebas y él siempre estaba firme que él creía en Dios. Sin embargo, tuvo que perder la familia, un montón de situaciones difíciles, pero obviamente eso es lo que sucede cuando la justicia cósmica mira o interviene en lo divino. Así como decíamos hoy, existe la justicia terrestre, nosotros podemos llegar a evadirla, no hay problema, pero la justicia cósmica jamás. ¿Cómo se presenta, cómo se expresa la justicia cósmica en nosotros? Obviamente con las circunstancias que pasamos en nuestra vida. Esa es la famosa ley del karma. Las cosas, la violencia de nuestra vida tienen que ver con lo que nosotros merecemos, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque la justicia cósmica es justa. No es justa. Es justa. Pero aparte tiene otra particularidad que no tiene la justicia terrestre, que es misericordia. La misericordia de Dios siempre está presente. Vale que nosotros por lo menos nos pongamos a tratar de orientar nuestra vida de una forma correcta para que esa misericordia de la justicia se exprese en nosotros, ayudándonos cuando las situaciones complicadas de la vida se presentan, para que nosotros las tengamos allí presentes. ¿Entiendes? Entonces esa es otra de las particularidades o de los aspectos relacionados al conocimiento que nos pueden ayudar en nuestra vida. Dios no es injusto y, como dicen muchas veces, Dios es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí y a otra persona? Cuando nosotros nos introducimos en lo que es el conocimiento, la sabiduría, podemos ver que nuestra vida no está dada simplemente por lo que estos 60, 70, 80, 90 o 120 años que podamos vivir, sino que como traemos cosas de otras vidas. Entonces, obviamente, fíjense, ustedes traten de imaginar dos personas en esta vida, una muy buena persona, y le pasan cosas, y otra persona terriblemente mala o que no está dentro de causar de ese orden, y sin embargo las cosas le van más o menos bien. Pero entonces ahí podemos decir nosotros, pero es injusto, no puede ser eso. ¿Por qué esta persona sí? ¿Por qué esta otra no? Pero no nos podemos quedar con una sola vida. Nosotros tenemos que entender que esta es una de las tantas existencias. Entonces imagínense en una vida anterior, la persona que hoy están pasando un montón de cosas, a pesar de ello, es porque está pagando una deuda de cosas que ellos hacen en esta actividad de tiempo. Mas si en esta vida acepta las cosas con agrado y verdaderamente trata de trabajar para mejorar, lo que le va a suceder es que en la próxima existencia va a tener existencia. Dios no nos va a cobrar ninguna de las deudas, es decir, que nosotros no hayamos adquirido nosotros. ¿Sí? Dice que ese hombre, entonces decíamos después de la vibración el número 9. El número 9 representa al amor universal, el amor al prójimo. Compasivo e idealista, su mente abierta hacia el dolor de sus semejantes lo convierte en un samaritano de la humanidad. El número 1 representa la individualidad y el número 9 es el símbolo de la universalidad. ¿Sí? Fíjense en qué opuesto, ¿no es cierto? El número 1 es el individualista que lleva las cosas adelante, pero el número 9 ya cuando ha logrado
persona que puede ser universalista, que está ahí para ayudar. Fíjense que también los números nos están marcando el tránsito, la vida de nuestras existencias, de la cual nos marcan que comenzamos por el 1, ¿cierto? Por esa persona que lleva las cosas adelante, y terminamos por un número 9 que representa, si ustedes ven, el número 9 representa al hombre con la cabeza hacia arriba, la cual hoy decíamos que ese hombre, ¿no es cierto?, con la cabeza hacia arriba. Pero fíjense ustedes que si nosotros vemos el 6 representa al hombre con la cabeza hacia abajo. Pero también si nosotros vemos, ¿recuerdan ustedes el número? ¿Qué es? El número de la bestia. Del diablo, sí. Pero si nosotros lo sumamos, ¿cuánto da? 18. Si nosotros sumamos 18, ¿cuánto da? Cuando nosotros trabajamos con esas fuerzas, las dominamos, esas fuerzas nos convertimos. Obviamente para uno convertirse en un hombre espiritualista, un hombre que tenga el dominio de todas las cosas, obviamente tiene que trabajar incluso con esas fuerzas. Tiene que dominar. Nosotros tenemos que dominar ese diablo interior, esa bestia que tenemos interior. ¿Qué es lo que se queda? ¿Cuáles son las bestias que tenemos interior? ¿Qué son? Ira, bueno, ¿qué más? Todo lo negativo que tenemos internamente es la bestia que tenemos. Pero si nosotros trabajamos dominando eso, convertimos esa bestia en un ser superior, universalista. O sea, nosotros debemos trabajar en eso. Como decíamos hoy, las explicaciones de los números nos marcan a nosotros muchas tendencias relacionadas a las posibilidades que tenemos en pensamiento. Bien, dice ahí, entre los defectos de este número mencionaremos que su interés por el bienestar de los demás lo puede llevar al descuido personal. Fíjense en cuántos anacoretas o maestros que viven en la miseria, porque están olvidados de sí, lo dan todo, pero se están olvidándose. En la vida y en el cielo y en la tierra hay que ser equilibrado. El equilibrio es la base de nuestro trabajo, de nuestra posibilidad, de la conquista, de grandes cosas. Mientras nosotros nos manejemos en nuestra vida en la dualidad, entre el bien y el mal, entre lo frío y lo caliente, entre lo bajo y lo alto, lo cerdo, si nosotros tenemos que buscar siempre el equilibrio, nosotros no podemos estar ni con el bien ni con el mal. ¿Saben por qué tenemos? Es más difícil. Ser bueno es relativamente fácil. Ser malo es más fácil. Pero ser justo es más difícil. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. En la vida no tenemos que ser. O sea, tenemos que saber qué es el bien y sabemos qué es el mal. Pero existe tanta maldad en lo bueno como tanta virtud en lo malo. Eso es lo que tenemos que reconocer en nuestra vida y transitar por el camino del equilibrio, por el camino del justicia. Obviamente para eso no podríamos jamás transitar el camino del equilibrio, de la justicia, el camino del centro, si nosotros no nos conocemos a nosotros y descubrimos esas bestias que tenemos internamente. Pero también no solamente las bestias que tenemos internamente para poder trabajarlas y erradicarlas a nosotros, sino trabajar sobre desarrollar todas las cosas positivas. Son los que van a permitir a nosotros conquistar nuestra alma. Y así, entonces, podríamos decir que, fíjense en quién es el 9 dentro del tal, el eremita, el ermitaño, el que trabaja allí, que va, es el iniciado. El camino, ese camino espiritual, es individual. Bueno, hasta aquí ya conocemos la navegación de todo lo que el 4, ¿qué nos marcaría? ¿Qué sería el concepto? El orden, y la vida, sí. Ahora, el 5. La libertad, bien, ¿sí? Bueno, yo creo que
Bueno, entonces ya tenemos una idea de las vibraciones de los números. Ahora lo que podemos hacer es un trabajo de análisis, de numerología, y como decíamos, muy así, muy superficial, muy por arriba, no le vamos a dar una posibilidad, simplemente hacer algún análisis para nosotros tener idea qué cosas se pueden saber a través de la interpretación de los números y qué relación tienen los números con las letras. Ahí está. Es decir, cada número tiene una relación directa con alguna letra del abecedario. ¿Sí? Y eso nos marca una posibilidad inmensa de poder estudiar a través del pronombre, de muchas cosas de la vida, entender que hay vibración numerológica aquí. ¿Sí? Ni hablar de las fechas de nacimiento, de distintas fechas relacionadas a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo se sabe el número? ¿Por qué? Por fecha, o sea, día de nacimiento, mes y año. O sea, hay muchas formas y muchos aspectos distintos para poder interpretar. Esto es lo que vamos a tratar de introducir ahora en una forma así muy general. Por ejemplo, lo primero que se trata, se podemos investigar o que podemos estudiar, esto lo tendríamos que tener más o menos, bueno, después vuelvo para atrás, para yo acordarme. Acá hay un detalle, por ejemplo, de aspectos así muy puntuales de lo positivo y negativo de cada número, pero bueno, eso no lo vamos a, si no nos vamos a entender mucho. Ya más o menos tenemos una idea con lo que vimos. Aquí vamos a ver, lo primero que vamos a poder estudiar son los anhelos o aspiraciones íntimas. Uno tiene en su vida eso, tiene deseos, anhelos íntimos, cosas que quiere en la vida, son aspiraciones del corazón, son cosas que traemos, mejor dicho, que tenemos internamente. Es decir, y eso, para poder saber cuáles son esas aspiraciones, esos anhelos del corazón, lo que tenemos que sumar es todas las vocales de nuestro nombre y apellido. Las vocales solamente. Las vocales solamente, allí lo vemos. Se repitan. Aunque se repitan, así como está ahí. Es decir, la vamos sumando. En cada vocal le ponemos su relación numerológica que vimos en la tablita anterior y después lo sumamos. Yo después, en algún momento, le podemos dar una tablita de eso o la podemos, hoy está impresa, ¿no es cierto? Se puede sacar fácilmente. El abecedario, y a cada letra del abecedario le corresponde un número. Lo único que no entraban son las la W y no, la L sí está. La W es igual que la B y la L. La R. La doble R que no entra. O sea, se pone, si son doble R, se pone dos veces el número que corresponde a la R. O sea, ¿saben cómo hacer la tablita? Ponen A, B, C, D, ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Menos la R y menos la W. Que llevan el mismo número que la B en el caso de la W y en la R, dos R's. ¿Sí? Esa sería la tablita para nosotros después hacer ese análisis. Pero ya les digo que después, si quieren, por mail me lo pasan o me lo piden, por Facebook, pueden entrar ahí, no sé, desarrollo o tienen Facebook, pueden entrar y esto nos da la posibilidad de descubrir justamente, como dice allí, los anhelos o inspiraciones íntimas. Hacemos un ejemplo. A ver, nombre de alguno. ¿Quién quiere? María Rita. No. ¿Tenés un solo nombre? Los dos. Ah, ¿y el apellido? Ardoy, con H y con Y. Así. Perfecto. Bueno, como ahora vamos a hacer una cosa. La edad. Ah, pero después cuando te pida el nacimiento, lo vamos a ver. La arruga y la carne. Eso es símbolo de experiencia.
Vamos a primero ver lo de las vocales. Número 1, la I. Cántenme ustedes. 1. Exacto. Y 1. Vamos del 1 al 9, ¿correcto? 1 nuevamente. 1 nuevamente. 1 nuevamente. La O. Sería 9. Hay niveles. Sumando el día que nací, desde que nací, del año, suma 10, es 1. ¿Todo 1? Vos no llegaste cuando hablamos del número 1, ¿no? No, llegué en 7. Claro. Bueno, ya vamos. Sos una persona líder, que llevas las cosas adelante con fuerza, tenés capacidad de resolver las cosas, sos individualista, etc. Por supuesto, fíjate, por supuesto. Soy hija única. Ratificó el reloj. Tal cual. Soy hija única y soy hija. Claro, está bien, perfecto. Bueno, sumemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. 15. La edad mía. 15. 5 y 1, 6. La mujer, la edad. Bueno, no, pero vos fijate que el anhelo del corazón, el anhelo íntimo, es el de tener un lugar, tener toda la gente, tener algo, es decir, amor hacia la familia, tener toda la familia integrada, que estén bien. Ese es el anhelo interno, ¿no es cierto? De poder vivir en familia, una familia plena, con que se desarrolle el amor, bien constituida, que exista amor en esa familia, que nadie se pelee, que todos estén bien. Ese es el anhelo del corazón. Pero no pasa. Bueno, eso aparte. Entonces, uno es eso, ¿no es cierto? O sea, eso nos marca a nosotros eso que uno quiere. Pero, es decir, por eso está bien. Eso me enseñaron. Claro. Cuando me casé cambiaron las cosas. La vida son circunstancias y situaciones que se nos presentan, es decir, para que nosotros aprendamos. Obviamente que a veces no tenemos la capacidad, porque obviamente nadie nos ha enseñado cómo. No hemos podido, o sea, la vida es una cosa que se presenta así y la tenemos que resolver, ¿no? Pero a veces, a través del conocimiento, a través de estudiar algunos aspectos, y tengo unos tantos, ¿no es cierto? No es tan importante. Sobre todo, como decíamos, ver cómo se desenvuelve nuestra vida y cómo nos desenvolvemos nosotros ante la vida. Nos da la posibilidad de conocernos mejor. Y entonces ahí buscamos herramientas dentro del conocimiento, de la gnosis, y podemos salir adelante. Y sobre todo cumplir con un aspecto interesante por el cual vivimos, que es aprender. Ustedes saben que en esta existencia nosotros estamos acá para aprender. Simplemente es un aprendizaje. Por eso se dice la escuela de la vida. ¿Qué es eso? La vida es una escuela. Que a veces, y la mayoría de las personas, repetimos. ¿Por qué? Porque no aprendemos. ¿Cuántas veces tropezamos? 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra? Exactamente. La misma. Porque nosotros creamos esos conceptos, esas cosas y empezamos a equivocar. Bueno, entonces el número 6. Bueno, perfecto. Entonces, eso nos marca, o podemos estudiar nosotros ese anhelo interno, llamando la vocal. Pero también podemos descubrir aspectos relacionados a nuestra personalidad y eso sumando las consonantes. Eso tiene que ver con nuestra personalidad. En este caso, sumando las consonantes, tendríamos M. Ustedes cántenme. 6. M, María. 15. Bueno, sí, pero lo reducimos a 1. 6. La R, 3. La R3. La T, 5. La H, 9. La R, dijimos 3. La D, 5.
5, la Y. Bueno, sumen. Calculadora. 43. Otro para verificar. 9 y 8, 17, 29, 26, 3, 29, 25, 29 y 5, 34, 19, 43. 43, bien. 43, 7. Bueno, el 7 nos marca ese aspecto como veíamos hoy, ¿cierto? Debe ser una persona, su personalidad debe ser ordenada, equilibrada, tener las cosas ordenaditas, que tenga un pulso, un aspecto del tipo de vista espiritual, superior, ¿cierto? Que le interesa, que le gusta, está en esa busca, ¿cierto? El 7 marcaba ahí. Primero el 7 marca orden, equilibrio, como decíamos hoy a través de ese rey del 37, que es el orden, el equilibrio, con ejemplos claros de toda la naturaleza, de 7 días de la semana, 7 pueblos primarios, 7 pueblos musicales, etc. Marca un orden equilibrio, pero también marca desde el punto de vista del conquista. O sea, tiene una personalidad. Fíjense que nosotros hablamos dentro de la gnosis de nuestra personalidad, que es lo que las otras personas conocen de nosotros. Las personas no ven de determinada manera, ¿sí? Es una energía la personalidad. La personalidad es lo que hemos creado en la vida esta a través de la educación de nuestros padres, por ejemplo, padres. La educación escolástica, lo que hemos aprendido en la escuela. La educación de los ejemplos de la vida, ¿cierto? Las personas con las cuales estamos rodeados, sobre todo en los primeros años de la vida. O sea, dicen que cada uno de nosotros formamos la personalidad desde los 0 a 7 años. El chico forma su personalidad. Por eso es tan importante la educación en su primera años. No solamente la educación desde el punto de vista de la tía, fuera, sino la educación a través de los ejemplos que recibe un chico en casa. Una persona que recibe un ejemplo, un padre que tratan de darle obviamente va a tener la posibilidad de crear una personalidad de esa manera. Esa personalidad la va a acompañar durante toda la vida, pero sí, obviamente, en la vida va reforzando esas cosas, va cambiando de acuerdo a las otras vivencias que tenía. Imagínense una persona o un chiquito que vive terribles circunstancias difíciles en la vida, dificultades, de todo eso más ejemplo. Pero no solamente eso va a crear una personalidad permeable a esos aspectos, ¿cierto? Sino también que si eso sigue en su vida, obviamente va a ser una persona que no va a tener una respuesta, va a ser una persona que va a ser muy factible, que caiga en ese líquido con sus circunstancias. ¿Por qué? Por eso que hace. Entonces la personalidad es eso, es algo energético, algo que heredamos en esta vida. No es algo que traemos de esta vida. Sí traemos algo de otra vida, porque tenemos una genética. Recuerdan, si se habla de la gente, de la genética, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos aspectos relacionados con los padres, los abuelos, genéticamente hablando, con el resultado psicológico, con emociones, etc. ¿Por qué? Porque obviamente hay un componente genético que también lo traemos. Padres y obviamente también traemos. Tengo una pregunta. Segunda personalidad. ¿Qué? La segunda personalidad. ¿Cómo la segunda personalidad? Negativa. No, eso no es, en el 6 no era personalidad. 6 es... No, la fuerza negativa de los mismos principios. Claro, decíamos en el 6 hablábamos de aspectos negativos, ¿cierto? Pero el anhelo del corazón siempre tiene que ver con anhelos, imagínense, el corazón es algo que anhela cosas positivas, ¿cierto? En este caso, es muy difícil que busquemos un anhelo negativo en el corazón. Sí, a los aspectos negativos pueden estar en la personalidad. En el 7, ¿cierto? En el 7 sí podemos encontrar aspectos de esa personalidad porque, es decir, una persona puede ser ordenada por el 7, equilibrada, pero si tiene esa parte negativa, en ese caso de la personalidad, es muy probable que lo tenga, lo que pasa es que a veces no se ha reforzado porque ha tenido una buena educación, por ejemplo, como decíamos. Es decir, en este caso, si fuera negativo, sería una persona muy déspota. Imagínense una persona que, la parte negativa sería el orden es perfecto,
Pero si el orden se lo queremos implantar a los demás, ¿entiendes? Si el orden, que uno tenga un orden, que uno tenga un equilibrio, que uno tenga trate de mantener una armonía en distintas cosas, está bien, perfecto, pero no tratar de imponer eso a los demás, porque esto se llama por ejemplo una persona perfeccionista, una persona que no le gusta. Y ahí porque el 7 se está marcando en aspectos negativos, que tenemos que trabajar. No nos quiere decir demás, sino que tenemos que conocerlo, comprenderlo para trabajar qué cosas negativas existen en el interior para poder dar cuenta de eso. Llevarlo a lo positivo del cielo. A lo positivo del cielo. Siempre buscamos lo positivo del cielo. Pero siempre entender que como nosotros tenemos todos esos defectos, tenemos todos, lo más probable es que muchos de estos aspectos positivos nosotros se conviertan en forma negativa. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Lo positivo es perfecto, apoyémonos en lo positivo para poder desarrollarlo. Ayuda. Pero tenemos que trabajar esos aspectos negativos. Ese es el objetivo. Pero como decíamos, el anhelo del corazón, ¿no? Porque es algo ya muy sublime. Es donde está la esencia. Es donde está parte de la esencia, parte del ser de Dios en nosotros. Bueno, viene ahora, y acá vamos a avanzar. ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es? Bueno, hasta las 10 y ahí terminamos. Hay mucho para hablar. Esto tiene muchas particularidades, muchas cosas. En algún momento podemos hacer un curso, más profundo, va a llevar más tiempo. Días, menos, será los 10 de febrero. Por supuesto, libre y gratuito, libre de Santa María de la Mañana. Nosotros no buscamos ningún tipo de lucro con esto. Pues, poco ustedes ya han estado, ¿no es cierto? Pero la Gnosis como conocimiento, como institución, es una escuela de autoconocimiento, que es una escuela que nos permite a nosotros llegar a la sabiduría, porque la Gnosis es eso. Es decir, y una de las particularidades que tiene la Gnosis como institución es que todo este conocimiento es libre y gratuito. Si nosotros juzgamos con esto, ya estaremos faltando a veces a esa ley natural de Dios, ¿cierto? Porque estos conocimientos son de cada uno de nosotros. Lo único que hacemos nosotros es simplemente habernos propuesto estudiar, profundizar y tratar de practicar esto y tener la capacidad de poder estar acá en silencio para que ustedes también lo hagan. Pero eso es parte de nosotros. Esto es la personalidad. Y aquí viene la otra parte, donde sumamos todo. Y esto es el destino o misión que tenemos en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un destino o una misión. Y en esta parte ustedes deben comprender que todos nacemos con una finalidad definida, pero que lamentablemente muchas veces por factores externos a nosotros, educación deficiente, condiciones sociales adversas, capacidades mayores de reconocer nuestra auténtica expresión, no llegamos a reconocerla. Este número puede revelar cuál es nuestra misión. Establece qué debe hacer para reconocer este lazo vital en particular y poder triunfar en todos los órdenes de la vida. Si este es nuestro destino, y eso tiene que ver con los fines que hemos vivido anteriormente, es lo que tenemos adentro, es decir, como algo que, un destino que tenemos, lo que tenemos que conquistar, es algo muy importante, ¿cierto? Primero hay que entender que nuestros nombres no han sido importados. Nuestro padre dice, bueno, ustedes me escriben. Yo me llamo Farmatriz, mi padre es agricultor. Mira, hay una causa, hay, o sea, porque sí, tiene que ser así, ¿cierto? E incluso, uno ya sabiendo, papá y mamá, sabiendo, pueden trabajar, pueden utilizar el nombre que le van a poner para que tenga determinado tipo de educación ese chico, que lo puedan ayudar a su vida. Así que hay que sumar. Suma el 6 y el 7, que da 13 y una 4. ¿Cómo? 9 y 7. No, el 6 y el 7. 6 y 7. Ah, 6 y 7. 6. 3. 3. 3. Bueno, una 4, así que.
Eso quiere decir el 4, cuando lo vemos desde el punto de vista del destino. Estamos hablando de algo que uno da y de ahí. Y el destino nos marca, o sea, cuando un número 4, ustedes saben, como decía, con la casa, ¿no es cierto? Pero la casa tiene que ver con estabilidad, con bases sólidas, con conservar, con ser conservadora. O sea que en la vida, es decir, hay un destino marcado, una fuerza del destino que tiene que ver con eso de conquistar, bases bien sentadas, muchos aspectos de la vida, obviamente estamos viendo así grandes rasgos, ¿cierto? El sentar bases, el conquistar algo y tenerlo allí bien, ¿cierto? O sea, algo material o espiritual o emocional, pero bien cimentado con buenas bases. Eso es lo que uno tiene como destino, ¿cierto? Si forma un hogar, porque tiene la ley interna de ecografía del 6, pero si que ese hogar sea algo firme, y eso lo trae en el destino. De todas maneras, como dice allí, de todas maneras, como dice allí, es decir, no siempre lo que uno tiene como destino, lo que puede lograr en muchas circunstancias en la vida, puede cambiar el tema. Pero tenemos que entender que si cuanto antes logremos conquistar eso de tener una base, en el caso del cual tener algo concreto para poder lograr las cosas y tenerlas finalmente, es como que ya cumplimos el destino. Porque en realidad es todo en general. Ah, todo. Todo en general. No era la base, no era la casa era todo enseñanza, la misma. Exacto. La casa era como para nosotros tener un ejemplo que simboliza el 4. ¿Sí? Era el 4. Bien. Entonces el destino se puede cambiar. El destino no es que se puede. Ahí es muy interesante lo que decís. Porque el destino lo tenemos marcado según lo que está ese sentido. Ahora, el destino, si nosotros hablamos de una posibilidad de ser los artífices de nuestro propio destino, nuestra propia vida, tiene que ver, como decía muy con el trabajo que uno hace sobre uno mismo. Si uno vive como vive la mayoría, como vivimos la mayoría de la sociedad, de forma mecánica, sin hacer ningún cambio importante en nuevo, y somos robots, ese destino se nos va a marcar. Llámese, o sea, ese destino está marcado desde un punto de vista de estados, de situaciones, pero de todas maneras también tenemos un destino marcado del día que nos vamos a ir al otro mundo, de lo que va a pasar acá, lo que va a pasar acá, lo que va a pasar acá, lo que va a pasar acá. Pero no es, como se dice, definitivo, porque todo depende de lo que hagamos. La última no sería cambiar el destino, sino llegar al destino. Llegar al destino, pero a un destino correcto. O sea, uno tiene un destino. De acuerdo, de acuerdo a lo que nosotros, supónganse que son, veamos simplemente dos vidas, esta vida y la vida anterior. ¿Cierto? De acuerdo a lo que hemos hecho en esta vida, mal, bien, un montón de cosas, que también viene de otras vidas anteriores, tenemos una posibilidad de un destino en esta vida. Acá nos vamos a morir. ¿Sí? Porque la ley cósmica, la ley de causa y efecto, la ley del karma y un montón de cosas actúan para que nosotros acá hemos generado un destino. Si nosotros vivimos mecánicamente sin hacer nada sobre nosotros, ¿qué quiere decir sin hacer nada sobre nosotros? Sin trabajar sobre esos aspectos negativos que decíamos que son los que influyen en toda nuestra vida. Que uno tiene ira, orgullo, ¿crees? Que uno generalmente en común de la gente dice, bueno, pero yo soy así, ¿qué voy a hacer? Ajá. Entonces si sos así, tenés un destino marcado. Todos tenemos un destino marcado. Pero si nosotros tomamos la rienda de nuestra vida y verdaderamente empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, vamos a lo que dice en ese templo de Delfos en la antigua Grecia, que dice, Homo te ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Y más adentro dice, conocerás el universo de los dioses. Puede alterar su destino en base al trabajo que haga sobre sí mismo. Entonces, si este destino era acá, de acuerdo a lo que vi, si nosotros acá tomamos la rienda de nuestras vidas y trabajamos sobre nosotros, producimos un cambio en nuestro destino y en vez de nuestra muerte ser acá, puede ser acá. Pero también puede ser al revés. Si nosotros
hacemos las cosas mal, más mal, en vez de ser acá el destino se nos va a presentar ahí. Estamos hablando de un punto trascendental como es el paso de esta existencia a la otra, pero eso está marcado en muchas cosas. Cuando uno habla de un destino, el destino está distintas particularidades, distintas circunstancias. Pero ese destino es, o sea, nosotros tenemos una línea que si vivimos en forma mecánica, sin hacer nada, simplemente como la mayoría de la humanidad, lamentablemente, vive por vivir, ¿cierto? Nace, crece, se desarrolla, llega a la humanidad madura, tiene un montón de bienes materiales, bienes espirituales o emocionales, es decir, un montón de cosas, envejece y muere, ¿sí? Sin pena y sin gloria, sin haber hecho nada real sobre sí mismo, tiene un destino de aquí, ahí es el otro. Pero como nosotros si vivimos el momento, por eso siempre decimos, hay una axioma que dice uno tiene que vivir el momento, pero no vivirlo dormido, vivir plenamente cada momento, cada circunstancia de nuestra vida, vivir plenamente y aprender de eso, porque para eso estamos, como dice el juego. Si uno vive bien acá y correctamente, conscientemente este momento, entonces cambia la trayectoria de eso. Ya no es aquí, sino es allá. Y así va sucediendo, en base a lo que nosotros vivimos en cada momento. Por eso es importante que uno aprenda a vivir, pero vivir al instante, como si fuera el mundo. Se dice, vivir mal, es una cosa. Se dice normalmente esta es la única vida que tenemos, también tenemos otra, pero esta es la única que tenemos, que conocemos, que sabemos, que la tenemos la oportunidad. Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad. ¿Quién nos dio esta oportunidad? ¿Quién nos dio todo? Dios nos dio todo. Nada nos pertenece a nosotros, ni siquiera la vida. Si nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que aprovechar, viviendo cada momento. Como si fuera el último, pero consciente. Por eso dentro de la noche hablamos de las prácticas, todo lo que ayuda a eso. Entonces cuando uno logra eso, uno identifica incluso hasta el día de su muerte. Si no hace nada y aparte de eso, que estropea más las cosas, la puede acercar. Por eso lo tenemos ejemplo claro, ¿cierto? ¿Sí? Lo importante es darse cuenta que uno viene de esas circunstancias y aprovecharlas, que las haya aprovechado para aprender de eso. Ajá. Así que tiene. Bueno. Esta de la parte de mi mamá, de la parte de mi papá, porque menos tenía 23. Les doy una más. La urgencia interior o sendero natal se le calcula haciendo la suma de la fecha de nacimiento, el día y el mes del año y se corresponde con el aprendizaje. Una lección que mientras antes aprendamos o antes disfrutemos del conocimiento que ella nos otorga, en la urgencia interior o el sendero natal está especificado de modo que se puede cumplir fácilmente esta lección. Así que se suma todo. Se suma todo, incluso el día, mes y año de nacimiento. Y eso nos marca algo interior que tenemos como urgencia, que tenemos que hacer. Y a mí me marca uno, ¿Te marca uno? Oye, ¿qué? 23, 7 de 1900. A ver, sumamos. 2, 3, 7, 51. 2000, 1051. 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Sí, 23 del 7 de 1951. 12, 13, 14, 19, 28. 28. 9, 10, 16, 17. Está bien. 17, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A ver. Sumen de vuelta. 5, 7, 5, 2, 14, 19 y 9, 28. 28. 28. ¿Está bien? 28, entonces 1. 1. Entonces tenemos 7, 6, 13 y una 14. ¿Da? 5. 5. Mirá, es lo mismo que le da a Juan Alberto González Robles. Esa urgencia interior
el 5 que era libertad, viajes, Ojalá pueda viajar, si me paga la pensión de mi marido. y ahí está, es una urgencia. Yo no me aporte, hace 3 años que se murió, no la puedo cobrar. Eso tiene una urgencia. Como yo todos los deseos. Todos los deseos, el día que lo pueda lograr, administrar un proyecto. Ojalá. Póngase, Cristina, ponete en contacto si querés empezar el curso, es decir, con Isabel o con eso. Entonces, veamos. El miércoles de viniendo, 12:30. Ahí pueden coordinar horarios ahí pueden coordinar, en ese horario pueden venir a hablar. Bueno, seguimos. Sí, a ver, era 5. 5. El 5 es eso. Libertad, viaje. No te paso que va a ver ahí. El día que estaba a estar satisfecho. Hasta bien. Y viva la vida. Bueno, no, te decía que el día que logre viajar vas a conquistar, vas a lograr algo que como... Hombre, no. No, olvídate. La recibimos con leche de una vaca. Olvídate. Vamos a hacer otra cosa de ejemplo y aquí terminamos. Ella dice que nació en 1951. Ponemos en 1951 y ponemos acá abajo 1951 y sumamos 9, 10, 15, 16, 17. Llevo una, 5, 6, 9 y 1. Si sumamos estos a 9, 10, 17, 14 años. 17 y 6, 16 años. 7 y 6, 13. 17 y 6, 17 y 6, 23. Da 5. ¿Sí? En el año 1967, hasta luego, hubo un aspecto relacionado al número 5, que puede tener con expresiones dadas de conquistas de libertad, de viajes, no sé, algo pasó en el año 1967 que tiene que ver con el número 5, que tiene que ver con movimientos, con cambios de casa, con cambios de vida, con viajes, con todo algo que tenga que ver con movimiento, o sea, no obviamente, o sea, esa es la forma de... Ya estaba de novio. ¿Empezaste a andar de novio ahí? Sí, ya estaba un mes para cumplir 15 años cuando me hice de novio, y a los 15 cumplí en el 66. O sea, busque, esta es la forma de ir llevando todo, después suman 1967 y le ponen 1967 abajo, le va a dar otro año. ¿Puede tener una situación de vida personal o una situación de vida que sucedió? Se sucedió en este caso, como fue un año que ya pasó, pero puede suceder que sea un año que todavía no vino. Si seguimos sumando, ¿entiendes? Puede llegar un año que todavía no vino y nos va a marcar un número que tiene que ver algo que va a suceder en ese año que tiene que ver Claro, con pero si no es exclusivamente personal. no, en el contexto de 12 libres. De 12 libres. Si seguimos sumando, nos da 1967, pongo 1967 y sumamos, da 7, 8, 9, 17, 23, 30, 0. me llevo 3, 6, 7, 8, 9. 1990 da 9, 9, 18, 1, 19, 9 y 1, 10. 1. En 1990 algo sucedió que tiene que ver con el número 1, con la vibración del número 1, que es de haber llevado cosas adelante, de haber tenido que hacer cosas sola, de haber tenido que tomar la decisión de algo. En 1990 peleamos con mi hija toda la noche y mi padre no quería.
bueno, tuviste una decisión, tuviste que tomar alguna decisión, tuviste que... Claro, pero terminó el secundario. O sea, hay que ver en todo el contexto del año, ¿no es cierto? Uno puede haber marcado algo, ¿no es cierto? Pero bueno, un punto importante. Y así sucesivamente podemos seguir sumando y puede marcar en algún año. Esto es, como dice allí, la proyección numerológica de nuestro año de nacimiento. Otra de los aspectos interesantes, ten en cuenta, para así terminamos, ¿no es cierto? También lo que podemos analizar es la cantidad de los números que tienen mayoría en nuestro nombre. En el caso de ella, de María, justamente como lo veíamos, es el número 1. O sea que aparte de que le da el número 1 en un aspecto, el número 1 le va a dar la tendencia de que la característica mayor de María es esa, el número 1, terminación de número 10, mayor cantidad del número 1 que otras cosas. ¿Cierto? Ella está más marcada por número 1 ella, creo que no hay otra, ¿cierto? Es decir, entonces, como decíamos, número 1 una persona individualista, se lleva a los adelante, que tiene empuje, que tiene que tomar decisiones, que no le queda otra porque a ella ahí y ella es, y aparte ella vibra con eso, ¿cierto? Bueno, debe ser. Y tomar decisiones siempre es positiva. ¿Y tu marido? A ver, seguramente era un número 2, porque lo apoyaba, la ayudaba. O no, o fue, porque fíjense, el número 1 a veces, si no tiene una persona que lo acompañe, le hace un cajón, pero el número 1 puede ser una persona que vaya adelante. Y tiene que tener alguien que, o que lo frene, que lo acompañe, que lo apoye, pero si tuviera otro número 1 de lado, se va a pelear, porque es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Pelear. No pelear, sino discutir. Pero debe haber sido el número 1. Por ejemplo, o sea, porque bueno, o sea, porque todo incluso hay que ver la parte positiva y la parte negativa. Yo le echaba un poco, o sea, no es que le echaba las culpas, sino que era distinta crianza. Claro. Distintas crianzas, distintos modos de ver la vida. No sé si será que yo siempre, como fui hija única, me dieron todo. Bueno, 42 años que estuve casada, nunca me faltó nada tampoco. Hemos tenido tiempos feos. Ahí hay otra. Pero no era muy. Es un nariz como una vaya Ahí se encuentra otra. Sí, bueno, el otro. Pero bueno, son distintas cosas que se pueden analizar, por eso les decía que hay muchos aspectos para analizar, no nos vamos a entender más porque se va a explicar, pero y es muy interesante porque hay muchas, les digo, es atrapante, la verdad. sí, y lo bueno es que uno lo pudiera llevar adelante, que cada tanto haga el análisis. Miren, otra cosa importante a tener en cuenta, a veces el análisis lo hacemos con el nombre y el apellido, y los apellidos. Yo tengo, por ejemplo, mi madre se llama Antonia Laura y Aguirre, le dicen Titi. Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer? Sobre todo desde el punto de vista de la personalidad de Titi. No desde el punto de vista espiritual, tamaño de teorías, pero de la personalidad, lo más probable es que Titi incluya más que el nombre propiamente dicho. No me hizo mal. Bueno, Y mi papá me decía Camilo. por eso hay que analizar las dos cosas, porque entonces nos marca ciertas particularidades más importantes que podemos descubrir. E incluso los aspectos positivos que podemos sacar después, como decíamos, si nosotros tenemos una migración de determinado número y vemos que desde el punto de vista negativo, lo que más es por menos ver qué cosas están influyendo en mí para que esté actuando de esa manera negativa, ¿cierto? Entonces ahí es lo que viene el estudio subjetivo. Es donde entra a tratar lo que nosotros ya nos hablamos de psicología, conocimiento. Y bueno, tenemos cosas de todos los días. Por ejemplo, un día tienen que hacer ustedes una actividad X a tal hora. Sumen el día, sumen el año, sumen la hora. Y la realización. Eso es lo que va a permanecer en ese momento. Espero que lo que tengan que hacer, analícenlo. Por ahí pueden avanzar de la mano. Exacto, por ahí el número de nuestra casa.
Pero al final, es una casa donde va a haber mucho movimiento. Van a entrar esas personas. Porque hay esa dimensión. Se va a hacer fácil para ir. En casa da fe. No tiene que ver con más bien soledad, ¿no es cierto? Más bien algo, siempre, no sé, pero siempre es el que está dando eso, vive internamente de movimiento, de eso. Cuando de la casa es ¿eh? Who can say